Hay un momento en el que te das cuenta de que tus hijos adultos ya no solo están pidiendo ayuda, están tomando tu tiempo, tu dinero, tu paz, tu dignidad. Y para cuando entiendes lo que está pasando, ya has perdido años que no puedes recuperar y pedazos de ti misma que nunca recuperarás. Tengo 83 años. Mi nombre es Margarita y necesito contarte sobre las 6 cosas que dejé que mis hijos hicieran que casi me destruyeron, no dramáticamente, no de una vez, sino lentamente, calladamente. De la manera en que la erosión trabaja en la orilla de un río, no lo notas hasta que el suelo debajo de ti ya ha cedido. Estas no son cosas que se ven mal desde afuera, no se ven como abuso o crueldad o negligencia. Se ven como familia, se ven como necesidad, se ven como amor, pero no lo son. Y si tienes más de 60 con hijos adultos, necesitas escuchar esto antes de cometer los mismos errores que yo cometí. Antes de que regales tanto de ti misma que no quede nada cuando finalmente necesites que alguien te devuelva algo, porque para entonces es demasiado tarde. Los patrones están establecidos, las expectativas están fijadas. Y tratar de reclamar tus límites se siente como traición en lugar de supervivencia. Ricardo murió cuando yo tenía 75. Infarto. Se fue en un instante, y durante los primeros meses mis hijos estuvieron presentes, llamando todos los días, visitando los fines de semana, verificando que estuviera bien, se sentía como ser cuidada, como importarles más allá de solo ser útil. Pero luego algo cambió. Las llamadas se volvieron menos frecuentes a menos que necesitaran algo. Las visitas se volvieron más cortas a menos que necesitaran que cuidara niños o ayudara con algo. La preocupación se desvaneció de nuevo en el ruido de fondo de sus vidas ocupadas, y las peticiones comenzaron. Pequeñas al principio, sonando inocentes, el tipo de cosas a las que dices que sí sin pensar porque por supuesto ayudas a tus hijos cuando te necesitan. Pero esas pequeñas peticiones se convirtieron en patrones, esos patrones se convirtieron en expectativas, y esas expectativas se convirtieron en demandas que no podía rechazar sin sentir que estaba fallando como madre. No lo vi suceder, no durante años, no hasta que estaba tan profunda en ello que extraerme me parecía imposible. La primera cosa que nunca debí haber permitido, la cosa que preparó el escenario para todo lo demás, fue la falta de respeto casual disfrazada de humor. Comenzó en una cena familiar cuando tenía 76. Mi hija Linda estaba contándoles a todos sobre su semana. Mencionó algo sobre lidiar con un compañero de trabajo difícil. Dije, recuerdo cuando trabajaba en la oficina de nóminas, teníamos a alguien así. Lo que me ayudó fue, Linda me interrumpió a mitad de frase. Se rió. Dijo, mamá, eso fue hace como 40 años. Las cosas son diferentes ahora. No entenderías cómo funcionan las oficinas modernas. Todos se rieron, incluido el hermano de Ricardo que estaba de visita, incluidos mis nietos que eran lo suficientemente mayores para entender. Yo también sonreí. Porque ¿qué más podía hacer? Objetar y parecer demasiado sensible. Hacer una escena por algo pequeño, pero dolió. Porque sí entendía que la gente difícil existe en todas las épocas, que algunas cosas sobre la naturaleza humana no cambian sin importar la tecnología o el tiempo. Pero más que eso, entendí que acababa de ser descartada frente a toda mi familia, mi experiencia invalidada, mi intento de conectar y contribuir apagado con risas. Ese debería haber sido el momento en que llevé a Linda a un lado y dije, cuando me interrumpes así y te burlas de mí frente a todos, me hace sentir que lo que digo no importa. Pero no lo hice.
porque parecía demasiado pequeño para convertirlo en un problema, porque no quería ser difícil, porque pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Así que continuó. Se convirtió en un patrón, se convirtió en la dinámica familiar. Cada vez que empezaba a contar una historia de mi pasado, alguien sonreía con indulgencia, como si fuera una niña compartiendo algo lindo, pero irrelevante. Cada vez que ofrecía consejo basado en mis 76 años de vida, alguien explicaba gentilmente por qué eso ya no aplicaba. En la fiesta de cumpleaños de mi nieto mencioné que solíamos hacer pasteles de cumpleaños desde cero, que era parte de la celebración. Linda puso los ojos en blanco. Nadie hace eso ya, mamá. No todos tenemos tiempo infinito como tú. Como si criar 5 hijos mientras trabajaba medio tiempo y manejaba un hogar hubiera sido ocio. Como si mi vida hubiera sido más fácil que la suya de alguna manera. Su esposo se rió. Dijo, tiempos diferentes, supongo. Y todos siguieron adelante. Como si no me acabaran de decir que mi experiencia de maternidad era pintoresca y anticuada e irrelevante para la crianza moderna. Me quedé callada. Me sentí haciéndome más pequeña. Sentí que mi voz importaba cada vez menos en mi propia familia. Porque eso es lo que pasa cuando permites la falta de respeto. Cuando la dejas pasar sin desafiarla, porque la confrontación se siente peor que la disminución. Les enseñas a la gente que tu dignidad es negociable, que tu voz es opcional, que el respeto hacia ti es condicional según si actualmente eres útil. La segunda cosa que nunca debía haber tolerado fue que mi tiempo fuera tratado como si no tuviera valor. A los 77, finalmente había comenzado a construir una vida que era mía. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Comencé a dar paseos matutinos antes de que hiciera demasiado calor. Tomaba café con mi vecina Sara todos los martes por la tarde. Cosas pequeñas, pero importaban. Eran mías. Por primera vez desde que tenía 22 años, tenía un horario basado en lo que yo quería en lugar de lo que todos los demás necesitaban. Entonces Linda comenzó a llamar. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños el jueves por la tarde? Solo por unas horas. Dije que sí, por supuesto, son mis nietos. Me encanta pasar tiempo con ellos. Luego fue el martes por la mañana. Luego el viernes por la tarde. Luego, mamá, sé que esto es de último minuto, pero la niñera canceló y tengo un compromiso de trabajo en 1 hora. ¿Puedes venir ahora? Y seguí diciendo que sí. Seguí cancelando mis planes, seguí reorganizando mi vida para acomodar la suya. Perdí el club de lectura 4 veces en 2 meses. Dejé de programar café con Sara porque nunca sabía cuándo estaría disponible. Dejé de hacer cualquier plan porque probablemente solo tendría que cancelarlos de todos modos. Una semana me di cuenta de que había estado en la casa de Linda 5 días de 7, cuidando niños, haciendo comidas, haciendo lavandería que no era mía, viviendo la vida de otra persona en lugar de la mía. Cuando intenté mencionarlo, intenté decir gentilmente que necesitaba más aviso, que tenía mis propias cosas que me gustaba hacer. El rostro de Linda se descompuso. Ella dijo, pensé que te encantaba pasar tiempo con los niños. Pensé que querías ayudar. La mayoría de las abuelas estarían encantadas de estar tan involucradas. Esa frase, la mayoría de las abuelas estarían encantadas, como si querer mi propia vida significara que no amaba a mis nietos, como si tener límites significara que era egoísta o fría. Debería haber dicho, sí los amo, pero también necesito tiempo para mí. Necesito aviso previo, necesito poder decir que no sin sentirme culpable. Pero no lo hice, porque su decepción se sentía como acusación, porque decirle que no a tus hijos cuando necesitan ayuda se siente como fallar.
Así que seguí diciendo que sí, seguí sacrificando mi tiempo. Seguí enseñándole que mi horario siempre era flexible, siempre secundario, siempre disponible, hasta que no tuve horario en absoluto, solo disponibilidad. La tercera cosa que nunca debía haber permitido fue que la culpa fuera usada como arma. Mi hijo David nunca pedía dinero directamente. Era más inteligente que eso. Llamaba y mencionaba casualmente que las cosas estaban difíciles, que no estaban seguros de cómo lo lograrían durante el mes, que su hija necesitaba zapatos nuevos, pero tendrían que esperar, no pidiendo, solo compartiendo, solo dejando el peso de su lucha allí en la conversación hasta que ya no podía soportarlo. Así que ofrecía: David, puedo ayudar. ¿Cuánto necesitas? Él dudaría. Diría que no podía, posiblemente. Diría que no quería ser una carga. Me haría insistir. Me haría convencerlo de tomar mi dinero. 200 euros, 500, 1000. Solo hasta que nos recuperemos, mamá. Te lo devolveremos. Nunca me lo devolvieron. Y nunca pedí, porque pedir me haría mezquina. Me haría el tipo de madre que lleva la cuenta. Me haría desamorada. Durante 4 años le di a David y Linda colectivamente más de 20,000 euros de mis ahorros de jubilación. Dinero que había ahorrado cuidadosamente durante décadas. Dinero que había planeado usar para emergencias, para gastos médicos, para lo que pudiera necesitar en mis últimos años. Desaparecido, porque no podía soportar la culpa de tener dinero en el banco mientras mis hijos luchaban. Y esto es lo que hace que esto sea especialmente doloroso. No estaban luchando por circunstancias fuera de su control. Estaban luchando por elecciones que habían hecho. Coches nuevos que no podían pagar, casas que estiraban su presupuesto, vacaciones que ponían en tarjetas de crédito, decisiones de estilo de vida que nunca habría tomado cuando estaba criando 5 hijos con el modesto sueldo de Ricardo. Pero seguí dando, porque se supone que los padres ayudan a sus hijos, porque la alternativa era verlos luchar mientras yo tenía recursos. Hasta que mi propio calentador de agua se rompió cuando tenía 81. Necesitaba ser reemplazado. 800 euros. No los tenía. Tuve que tirar de mi presupuesto de comestibles durante los siguientes 2 meses para cubrirlo, porque mi fondo de emergencia se había ido, porque lo había regalado todo. Llamé a David. Pregunté si podía ayudar. Solo esta vez él dijo: «Vaya mamá, eso es duro. Estamos realmente apretados ahora mismo. Puedes simplemente tomar duchas frías por un tiempo hasta que lo resuelvas». El mismo hijo al que le había dado miles no podía ayudarme con 800 euros. Fue entonces cuando entendí. No los estaba ayudando a construir estabilidad, los estaba habilitando para evitar construirla ellos mismos. Y había destruido mi propia seguridad en el proceso. De hecho, escribí todo esto. Cada patrón, cada límite que debía haber establecido, cada momento en que desearía haber elegido diferente. Todo lo que aprendí demasiado tarde sobre protegerte incluso de las personas que amas. Lo puse en un libro llamado El Código de la Libertad. Mi hijo David me llama casi todos los días ahora tratando de que lo retire. Dice que es demasiado específico. Dice que la gente va a saber que estoy hablando de él y Linda. Dice que lo hace parecer un hijo terrible. Dice: ¿qué pensarán sus colegas si se enteran? Dice que estoy humillando a la familia públicamente. Pero una mujer llamada Beatriz de Valencia me escribió hace 2 semanas. Tiene 71. Había estado dándole dinero a su hija durante años, más de 30,000 euros, mientras sus propios ahorros desaparecían. Leyó el libro. Finalmente dijo que no. La hija estaba enojada al principio, pero eventualmente consiguió un segundo trabajo y lo resolvió.
Beatriz dijo que duerme toda la noche ahora, por primera vez en años. Una mujer llamada Florencia de Galicia, 69 años. Había estado cuidando a sus nietos 5 días a la semana durante 4 años sin ninguna compensación mientras se agotaba completamente. Leyó el libro. Redujo a 1 día por semana. Dijo que su hija estaba molesta, pero se ajustó. Florencia se unió a un grupo de costura y se reconectó con viejas amigas. Dijo que se siente ella misma de nuevo. Una mujer llamada Winifreda de Cataluña, 74. Sus 3 hijos solo la contactaban cuando necesitaban algo: dinero, cuidado de niños, consejo, apoyo emocional. Nunca llamaban solo para ver cómo estaba. Leyó el libro. Comenzó a estar menos disponible, menos rápida para responder, menos dispuesta a dejarlo todo. Notó que sus hijos comenzaron a hacer más esfuerzo cuando ella no estaba garantizada para estar siempre allí. El enlace está en el comentario fijado. David va a seguir llamando, seguir presionándome, seguir diciendo que necesito proteger la reputación familiar, seguir haciendo esto sobre él en lugar de sobre la verdad. Pero las mujeres lo están leyendo y reclamando sus vidas, así que se queda por ahora. La cuarta cosa que nunca debía haber tolerado fue ser necesitada para todo, pero cuidada en nada. Esta me rompe el corazón recordarla, porque no se trata de lo que mis hijos hicieron, se trata de lo que no hicieron. A los 79 me caí en mi baño, temprano en la mañana. Pisé mal al salir de la ducha. Caí fuerte en el azulejo. Me golpeé la cadera. No podía levantarme. Estuve allí 40 minutos probando diferentes posiciones, diferentes ángulos, hasta que finalmente logré levantarme usando el inodoro. Todo el cuerpo temblando, aterrorizada, pensando en qué habría pasado si no hubiera podido levantarme, si hubiera estado allí durante horas, días. Llamé a Linda una vez que estuve estable. Le conté lo que pasó, que estaba bien pero asustada. Ella dijo: «Dios mío, mamá, eso es tan aterrador. Gracias a Dios que estás bien. Escucha, literalmente estoy saliendo por la puerta para recoger a los niños. Pero llámame después y dime qué dice el médico, ¿vale?» Colgó. No vino, no me revisó después, no volvió a llamar. Si ella se hubiera caído, yo habría dejado todo. Habría conducido directo allí. La habría llevado al médico yo misma. Habría permanecido hasta saber que realmente estaba bien. Pero ella no lo hizo, porque mi bienestar se había convertido en algo que reconocía pero no priorizaba. Llamé a David, misma respuesta. «Guau, eso es aterrador. Me alegro de que estés bien. Oye, estoy en medio de algo, pero hablamos pronto». Ninguno de ellos vino, ninguno de ellos hizo seguimiento. Ninguno de ellos pareció registrar que había estado sola y asustada y podría haber resultado gravemente herida. Sara, mi vecina a 2 puertas, vino esa tarde cuando lo mencioné mientras recogía mi correo. Trajo sopa. Se sentó conmigo durante 2 horas. Se aseguró de que pudiera caminar sin demasiado dolor. Me revisó todos los días durante la siguiente semana. Alguien que no era familia se preocupó más por si estaba bien que mis propios hijos. Eso dolió peor que la caída. Peor que los moretones que tardaron semanas en desaparecer. Porque había pasado 79 años siendo la persona que aparecía, que dejaba todo, que se aseguraba de que estuvieran seguros y cuidados, y cuando finalmente necesité que alguien apareciera por mí, estaban demasiado ocupados. La quinta cosa que nunca debía haber aceptado fue ser el plan de respaldo permanente de todos. El coche se rompe. Llama a mamá para que te lleve hasta que podamos pagar arreglarlo. ¿Necesitas a alguien que cuide la casa por una semana? Mamá no tiene nada que hacer.
¿Pasando por un divorcio y necesitas un lugar donde quedarte? Mamá tiene esa habitación extra. ¿Pelea con tu cónyuge y necesitas desahogarte a medianoche? Mamá nunca duerme de todos modos. Una por una, cada crisis en las vidas de mis hijos se convirtió en mi responsabilidad, no porque fuera la mejor persona para ayudar, sino porque era la persona más fácil de pedir. Porque siempre había dicho que sí, siempre me reorganicé, siempre sacrifiqué lo que tenía planeado. Cuando tenía 80, mi hijo Miguel estaba pasando por su segundo divorcio. Preguntó si podía quedarse conmigo por una semana o 2, solo hasta que resuelva las cosas. 6 meses después, todavía estaba allí, comiendo mi comida, usando mis servicios, dejando sus cosas por todas partes, tratando mi casa como un hotel, y no podía pedirle que se fuera, porque eso me haría despiadada. Me haría la madre que rechazó a su hijo cuando estaba sufriendo. Pero yo era miserable. Mi hogar ya no era mío. Mis rutinas estaban interrumpidas. Mi paz estaba destruida. No podía relajarme en mi propia casa, porque Miguel siempre estaba allí, siempre viendo televisión demasiado alto, siempre dejando desorden que me sentía obligada a limpiar. Cuando finalmente, después de 6 meses, dije que necesitaba encontrar su propio lugar, se vio herido. Dijo: «Pensé que podía contar contigo, mamá. Supongo que la familia ya no significa nada», convirtiendo mi límite en traición, haciéndome la villana por querer mi espacio de vuelta después de medio año de ser un hotel gratis. Y ese es el patrón con todas estas cosas. Cuando finalmente estableces un límite después de años de no tener ninguno, te hacen sentir como la mala, como si fueras egoísta, como si estuvieras fallando como madre. Pero no lo eres. Finalmente estás siendo honesta sobre lo que necesitas, lo que puedes dar, lo que mereces. La sexta cosa, la cosa que podría ser la más insidiosa porque sucede tan gradualmente, es permitir que tus hijos comiencen a tomar decisiones sobre tu vida sin tu aporte. A los 82, Linda comenzó a hablar sobre que vendiera mi casa, no preguntando si lo había considerado, diciéndome que debería. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti ahora. Deberías vender y mudarte a una de esas comunidades de mayores, o mudarte más cerca de mí para que pueda vigilarte». Nunca preguntó qué quería yo. Nunca preguntó si era feliz aquí. Nunca preguntó si me sentía capaz de manejar mi propia casa. Solo decidió que porque era vieja debía ser incapaz, que porque vivía sola debía necesitar supervisión. Dije que no estaba interesada en mudarme, que me gustaba mi casa, que había vivido aquí durante 30 años y no estaba lista para irme. Linda se frustró. «Mamá, ¿no estás pensando claramente sobre esto? ¿Qué pasa cuando no puedas manejar las escaleras? ¿Qué pasa cuando algo se rompa y no puedas arreglarlo? Necesitas ser práctica». Como si fuera una niña que necesitaba que le explicaran las cosas. Como si no hubiera estado tomando decisiones prácticas durante 8 décadas. Como si de repente me hubiera vuelto incompetente en el momento en que cumplí 80. Cuando me mantuve firme, ella comenzó a ir alrededor de mí. Llamó a mi hijo David para hacer que mamá entrara en razón. Comenzó a buscar comunidades de mayores y enviándome folletos que no pedí. Comenzó a tratar mi vida como un problema que necesitaba resolver. Y esto es lo que pasa cuando permites todas las otras cosas. Cuando dejas que la falta de respeto y ser dada por sentada y la culpa se vuelvan normales. Cuando enseñas a tus hijos durante años que tus límites no importan. Eventualmente dejan de verte como un adulto capaz, tomando sus propias decisiones. Comienzan a verte como alguien que necesita ser manejada, controlada, decidida por otros. Le dije a Linda claramente: «No me voy a mudar. Cuando y si necesito ayuda la pediré,
pero ahora mismo soy perfectamente capaz de manejar mi propia vida. No le gustó. Se puso fría, comenzó a llamar menos, hizo comentarios punzantes sobre cómo yo estaba siendo terca cuando realmente solo estaba siendo autónoma. ¿Y sabes qué? La distancia dolió. Pero también aclaró todo, porque los hijos que solo se quedan cerca cuando eres complaciente no te están respetando, te están manejando. Y eso no es amor, eso es control. Estas 6 cosas, falta de respeto, tiempo no valorado, manipulación por culpa, cuidado unilateral, ser un plan de respaldo y perder autonomía, no te destruyen de una vez. Lo hacen lentamente, día a día, sí así, límite a límite sin desafiar, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has pasado años regalando pedazos de ti misma a personas que nunca tuvieron la intención de devolver nada. Tengo 83 ahora y he terminado. Terminé de ser descartada. Terminé de cancelar mi vida por las de ellos. Terminé de financiar sus elecciones mientras sacrifico mi seguridad. Terminé de ser necesitada pero nunca cuidada. Terminé de ser la solución a cada problema. Terminé de ser tratada como si no pudiera manejar mi propia vida. Y si eso significa menos contacto con mis hijos, menos cercanía, más distancia, he hecho las paces con ello, porque prefiero estar sola y completa que rodeada de personas que solo me valoran por lo que puedo darles. Las relaciones que sobrevivieron mis límites eran las que valía la pena mantener. Las que no lo hicieron estaban construidas en mi complacencia, no en mi valor. Y finalmente entiendo que establecer límites no es crueldad, no es egoísmo, no es ser difícil. Es decir, yo también importo, mi tiempo tiene valor, mi dinero es mío, mi hogar es mío, mi vida es mía. Y si no puedes amarme mientras respetas eso, entonces lo que tenemos no es amor. Pienso en ese verano del 74 a veces, cuando tenía 32. Pensaba que ser una buena madre significaba disponibilidad sin fin, sacrificio sin fin. Sí, sin fin. Nunca imaginé que a los 83 lo más difícil que tendría que hacer sería enseñar a mis hijos adultos que todavía soy una persona, que todavía tengo necesidades, que se supone que el amor fluye en ambas direcciones. Estoy agradecida ahora por finalmente ver los patrones antes de regalar todo lo que tenía, por entender que protegerme no es lo mismo que abandonarlos. Agradecida por las personas que aparecieron cuando mis hijos no lo hicieron, por Sara, por mi club de lectura, por mañanas que son mías de nuevo. Agradecida por elegirme a mí misma después de 8 décadas de elegir a todos los demás primero. Gracias por quedarte conmigo, por escuchar algo que la mayoría de la gente no quiere decir en voz alta, por entender que amar a tus hijos no significa dejar que te consuman. El libro está en el comentario fijado, el Código de la Libertad. Todos los límites que desearía haber establecido hace 20 años. David sigue llamando, varias veces al día ahora. Dice que tengo que retirarlo. Dice que la gente está reconociendo a nuestra familia en las historias. Dice que estoy destruyendo su reputación. Dice que Linda no le habla porque piensa que él me dijo que lo escribiera. Dice que esto está destrozando a la familia. Pero si ayuda a una persona a establecer límites antes de que hayan perdido todo, importa más que mantener la paz con personas que solo me quieren callada. Así que se queda, al menos por ahora. Si quieres quedarte conmigo de nuevo, estaré aquí, todavía aprendiendo, todavía protegiendo lo que queda, todavía eligiendo dignidad sobre ser conveniente. Cuídate, signifique lo que signifique para ti.